Ready to unwrap a surprise from Consumer Cellular? Experience the gift of freedom with no contract, no hidden fees, and always free activation. Here comes the holiday surprise. From now till December 31st, new customers can enjoy their second month for free. To get this holiday offer, visit consumercellular.com or call 1-888-FREEDOM and use promo code PODCAST. Act before December 31st to get your second month on us. Use promo code PODCAST. Emisor Podcasting. Esto es Historia Freak, el podcast donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. Advertencia: Holanda es solo una región de los Países Bajos. A quien lo diga mal, le esperan 77 años de mal sexo. De la mano del recién adoptado calvinismo como religión oficial del Estado, como recordará quizás del episodio 34, los Países Bajos se volvieron los ases indiscutidos del siglo XVII. Pese a los estragos de los 80 años de campaña independentista contra España y pese a que pillarlos en un mapamundi exige lupa, ahí agarró flama el comercio de Occidente. Jan Huygen van Linschoten, veterano en India al servicio de los portugueses, trajo las noticias de que aún más al este, en Java, habría pimienta para quien tuviese los cojones que el viaje demandaba. Los portugueses mal podrían plantear reparos porque ellos adquirían la suya en India. En 1595 zarpó un puñado de temerarios. Casi 2/3 no regresó. Pero las bodegas sobrecompensaban en especias lo que faltaba en especímenes de Homo sapiens. 245 sacos de pimienta, 45 toneladas de nuez moscada y 30 fardos de macis, un subproducto de la nuez moscada. Y eso que aún no daban con el clavo de olor y con la canela. Advirtiendo el potencial, los comerciantes fusionaron esfuerzos y formaron la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. El financiamiento provino de la emisión de acciones, en lo que constituye la primera OPA de la historia y origen del mercado bursátil moderno. A juicio de muchos, ese día nació el capitalismo. Aunque otros citan como hito la emisión de bonos del Banco de Inglaterra en 1694 para financiar la guerra de turno contra Francia. A lo largo de los años, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales se convirtió en la primera multinacional. Exhibía logo, accionistas, directorio y otras modernidades que parecen impropias de un siglo en que aún se cazaban brujas y hombres lobo. Aunque también, más a tono con sus tiempos, fue la primera compañía con atribuciones para guerrear, colonizar, capturar barcos portugueses y someter poblaciones indígenas, como veremos a continuación. Para financiar el creciente comercio transoceánico, en 1609 nació el Banco de Ámsterdam, el precursor de los bancos centrales. Ese organismo proveyó un grado de seguridad y flexibilidad en el acceso al financiamiento que británicos y franceses desconocían. Tanto que para la Tercera Guerra Anglo-Neerlandesa, los británicos aseguraron su flota con las instituciones de su enemigo en Ámsterdam. Aperados de nuevas tecnologías para aserrar madera, confeccionaron una numerosa flota de filibotes, un navío de rendimiento superior. Con ellos, los neerlandeses acabaron por superar a los ibéricos como primera potencia oceánica y fluyó así un volumen de importación de especias que echó por tierra el plan portugués de controlar el suministro. Insatisfechos con la mera comercialización, apostaron también por la integración vertical y adquirieron producción. La de clavo de olor se concentró en las islas de Ambon y Ceram, parte del archipiélago de las Molucas. Para mantener el control en la oferta, el clavo de las otras islas fue arrancado de raíz, los recolectores masacrados y sus aldeas incendiadas. Donde sí se permitía su producción, se prohibían otros cultivos, con el objetivo de que los nativos dependieran de los colonizadores para su alimentación.
El mismo año en que estos anaranjados caballeros crearon el Banco de Ámsterdam, iniciaron también la construcción de un fuerte en el archipiélago del Sabor. La intromisión provocó una disputa que remató con un almirante asesinado. Los perpetradores eran lugareños, apoyados por ingleses encantados de dificultarle la vida a sus rivales. En represalia, los neerlandeses levantaron 2 fuertes a falta de uno, incendiaron más aldeas y sus habitantes fueron asesinados, expulsados o vendidos como esclavos. Los jefes locales fueron torturados y luego decapitados por mercenarios samuráis traídos por la compañía desde Japón, donde los neerlandeses eran los únicos europeos con licencia de comercio. Una década más tarde de esta salvajada, Jan Pieterszoon Cohen fue nombrado gobernador general de la compañía. Con el ánimo de convertirla en potencia política y económica, asaltó Jayakarta con una flota de 19 barcos y expulsó a las fuerzas locales. Sobre las cenizas erigió Batavia como sede de la nueva casa matriz de la compañía, hoy Yakarta, capital del 4º país más populoso. 2 años después, con beneplácito de sus superiores, los directivos de la compañía invadieron las islas de Banda, aquella parte de las Molucas que producía nuez moscada. Se las ingeniaron para que los líderes locales firmaran un documento que los designaba súbditos coloniales. Al poco andar, los funcionarios neerlandeses afirmaron haber detectado una conspiración en su contra, argucia luego citada como fundamento para eliminar la resistencia. Los cabecillas fueron torturados para obtener confesiones y diezmaron la población local. Miles murieron de hambre o fueron esclavizados y deportados a otras colonias neerlandesas. Otros prefirieron saltar de acantilados antes que rendirse o huyeron. Procesos todos que vaciaron pueblos enteros. Al acabar la campaña, la población indígena se había reducido a menos de 1000. La mayoría de ellos esclavizados. Las islas se dividieron en 68 parcelas que fueron arrendadas a antiguos empleados de la compañía y cultivadas mediante esclavos importados. Los trabajadores de la nuez moscada eran ejecutados por medios espantosos por las más mínimas transgresiones. Al menos en el papel, la esclavitud era ilegal dentro del territorio de los Países Bajos, pero no por eso iban a soslayar tan lucrativa mercancía y se convirtieron en un actor fuerte del tráfico de seres humanos. Y no solo en sus colonias. En 1638, los neerlandeses asentaron posaderas en una isla próxima a Madagascar, útil para reabastecer las flotas en ruta a o desde las Molucas. Aunque deshabitada, no suponía una novedad cartográfica. Los árabes la conocían hacía siglos, los portugueses la habían visitado a inicios del siglo XVI y la población residente de macacos cangrejeros nativos del sudeste asiático así lo atestiguaba. Y una visita neerlandesa previa fue la que le había dado el nombre, Mauricio, en honor al príncipe Mauricio de Nassau. Pero ahora venían con ánimo colonizador, introdujeron caña de azúcar, explotaron árboles de ébano y se encontraron con un pájaro gordinflón incapaz de volar que tras milenios de placentera vida libre de depredadores había atrofiado un atributo imprescindible para la subsistencia, el miedo. Perros, cerdos, gatos, macacos cangrejeros y humanos saquearon sus nidos. Su hábitat fue trastocado y hoy el pájaro dodo es símbolo de la extinción con la misma pertinacia que las manzanas lo son de la gravedad. Protege el estilo de vida del dodo. La supervivencia separa el dodo de la bestia. Sabríamos más de esta ave si no es porque, 7 décadas después de la muerte del último, el director de un museo de Oxford mandó a quemar el último ejemplar embalsamado que quedaba porque estaba desagradablemente mustio. Fue desde Mauricio que zarpó
Abel Tasman, comisionado por la compañía para indagar nuevas rutas de comercio en el Pacífico Sur. En una de esas hasta daba con Terra Australis, el continente que, conjeturaba el profe Aristóteles, tenía que existir en el hemisferio sur para equilibrar las masas terrestres del norte. Tasman se las ingenió para rodear Australia por el sur y también por el norte sin avistarla. Sí recaló en Nueva Zelanda y la creyó el extremo occidental de Terra Australis. Cuando los maoríes vieron estas apariciones pálidas, remaron a su encuentro en canoas y apalearon hasta la muerte a 4 neerlandeses. Es también de puño de Tasman el primer reporte europeo de la 26ª isla más grande del mundo, y que hoy lo honra con su nombre, Tasmania. Como si Asia se les hiciera chico, los neerlandeses persiguieron también oportunidades al otro lado del mundo. Baltasar de Cordes, uno que por su nombre pareciera nacido en Sevilla, capturó en 1600 la isla de Chiloé, en el sur de Chile, y se hizo llamar Rey del Archipiélago. Una década y media después, connacionales avistaron el extremo sur de Sudamérica. Lo llamaron Cap Horn, el Cabo de Horn, por la ciudad al norte de Ámsterdam, de donde era oriundo el capitán. El tiempo lo castellanizó a Cabo de Hornos, cual si en lugar de desolada estepa subantártica fuese un infierno tropical. Con ese hallazgo, los neerlandeses confirmaron lo que ya habían esbozado las expediciones del español García Jofré de Loaiza en 1525 y la del corsario inglés Francis Drake en 1578. Esto es, que una vez más, Aristóteles estaba dando la hora. No hay una Terra Australis extendida hasta el polo. El estrecho que controlaba España no es la única vía entre océanos, y la vía mercantil al desarrollo, tan propia de los Países Bajos, no dependía, por lo tanto, de la manija de Madrid. El diario de a bordo consignó: Alegrémonos grandemente por haber hallado camino a todos los hombres del mundo. El área pasó a la posteridad como Mar de Drake, aun cuando casi con seguridad el corsario nunca llegó tan al sur. A partir de 1630, los neerlandeses se afincaron también en el noreste de Brasil, con capital en lo que hoy es Recife. Desde esa base incursionaron más a fondo en la costa sur de Chile. A juicio del capitán, Henry Brouwer, era lo mejor que podía hacerse para molestar a los españoles en aquellas partes. En el extremo austral, espantaron a cañonazos a todo lugareño capaz de proveerles información útil. En Chiloé, escribieron de mujeres de pechos tan alargados que pueden dar de mamar a sus hijos echados en la espalda. Luego erigieron una fortaleza sobre la ex ciudad de Valdivia, nombrada así por Pedro de Valdivia, ese del episodio 48. Estaba en ruinas desde que fue dejada su suerte como consecuencia del levantamiento general mapuche que comenzó en 1598. Contabilizaron 450 casas totalmente abandonadas y semi-devoradas por la vegetación, como el Nueva York de Will Smith en Soy Leyenda. Constataron que los nativos no hacen otra cosa sino emborracharse, bailar y jugar. Cada uno tiene cuantas mujeres quiere. El auditor atento entenderá el significado de jugar en ese contexto. Los holandeses sin H, como escribían los españoles, 77 años de mal sexo. Les propusieron a los indígenas forjar en un documento una alianza contra el poder colonial. Respondieron que lo suyo no era la palabra escrita. Hasta se los había visto transformar documentos escritos en adornos de sus trajes. Y dijeron que bastaba el compromiso oral. En el momento en que los visitantes preguntaron por oro, se les desfiguró la cara. El trauma provocado por la obsesión española seguía muy vivo. No hubo acuerdo y los europeos retornaron a su base brasileña. Pese al fracaso, el virrey español,
marqués de Mancera, se alarmó ante la inquietante posibilidad de que germinara una naranja mecánica en su patio trasero. Dispuso de una poderosa flota para refundar Valdivia y edificar la más formidable red de fortalezas antipiratas. Unos 900 hombres y 45 cañones quedaron a la espera de un enemigo que nunca volvió. Las fortificaciones solo sucumbieron en 1820 ante una escuadra de patriotas chilenos comandados por Lord Cochrane, un británico veterano de las guerras napoleónicas. Aparte de las islas de Asia y de Sudamérica, los neerlandeses entrometieron sus manos en Ceilán, Sudáfrica, Angola, Senegal, Golfo de Guinea y Taiwán. Y Norteamérica, donde la Compañía Neerlandesa de Indias Orientales compró a los indígenas una pequeña islita llamada Manhattan, como veremos en otro episodio. En cualquier caso, ninguna de estas incursiones africanas y sudamericanas se le comparó al botín de las Molucas y sus alrededores. Al embolsarse la parte del león de la exportación de especias a Europa, la compañía pagó un jugoso 18% anual de dividendos durante casi 200 años. Más de 1 de cada 50 adultos poseía acciones, lo que ayuda a entender por qué el ingreso per cápita nacional duplicaba al de otras potencias europeas. En su pico a inicios del siglo XVIII, estos dividendos sumaban cerca del 1% del PIB. La empresa llegó a acaparar unos 2/3 del comercio internacional, pese a que el país alojaba solo 1 o 2 millones de prósperos habitantes. Otro empujón provino de la captura de la totalidad de la flota de tesoro español en Matanzas, Cuba, una maniobra que inyectó otros 11,5 millones de florines a la economía. Ante semejante auge, el florín se volvió la divisa de reserva a nivel internacional. Fue la primera moneda en jugar ese rol, que luego desempeñó la libra esterlina y hoy el dólar. El comercio ruso y el báltico operaba en florines y en instrumentos emitidos por el Banco de Ámsterdam. En total, algo así como el 40% del comercio mundial recurría a esa denominación. El grado de tolerancia religiosa, inusual para la época, hizo de los Países Bajos un imán migratorio. Alrededor de la mitad de la población era primera generación durante el siglo XVII y hasta bien entrado el XVIII. Más gente y más dinero implica mayor presión por la disponibilidad de suelo, a lo que Jan Legwater respondió dando la batalla al mar. El bombeo de agua mediante molinos de viento explica que hoy el 26% del país yace bajo el nivel del mar. La inmigración incluye ricos mercaderes judíos que arribaron con sus sacos de dinero a cuestas, en especial desde Portugal. También mentes brillantes, atraídas por la premisa de que la hoguera no era el destino prevalente para los impulsores de nuevas ideas. Descartes y Van Leeuwenhoek, el fabricante de lentes del episodio 64, son solo dos ilustres ejemplos. Ámsterdam devino en uno de los ambientes regalones para la ciencia, quizás solo detrás del Londres de Newton y la Royal Society. La tasa de alfabetización llegó a duplicar el promedio mundial y el arte floreció gracias al concurso de creativos que la rica clase mercantil pudo darse el lujo de patrocinar. Así lo puede atestiguar quien quiera que haya gozado de piezas de Vermeer o Van Rijn. Si Van Rijn no le suena, pruebe con su nombre de pila: Rembrandt. Su cuadro más famoso es posiblemente La Ronda de Noche, tan monumental que en 1715 le cercenaron los 4 costados para hacerlo caber entre las columnas del Ayuntamiento de Ámsterdam, y nunca más se supo del paradero de esas lonjas. En el caso de Vermeer, solo se le atribuyen 34 piezas, casi todas ambientadas en 2 pequeñas habitaciones de su casa en Delft, con los mismos muebles y decoraciones y a menudo representando a los mismos modelos. Tal vez La joven con el arete de perla, en la que Scarlett Johansson interpreta a la modelo de La joven de la perla, le refresque la memoria.
He's one of the great patrons. I want something I can rest my eyes on. How hard is it to paint a pretty girl? Can I have her? Sir, do not ask this of me. Con la música no podemos decir lo mismo. Los calvinistas la consideraban una extravagancia innecesaria e incluso prohibieron las piezas de órgano en los servicios religiosos. Evitaban los instrumentos y en el culto privilegiaban la salmodia a capella, como este ejemplo del Salmo 119. Los influjos de esta potencia emergente se hicieron sentir hasta en el reino vegetal. A través de selección y cruzas con variedades afganas, fueron los agricultores neerlandeses del siglo XVII quienes entregaron al mundo la zanahoria de color naranja, bifurcada de la púrpura original. Bien, podríamos hablar de la zanahoria mecánica. Happy Polylodges. Es posible que la preferencia por el naranja haya sido para honrar el color de la Casa Real de Guillermo de Orange, que por entonces coloreaba además la bandera nacional. No hay evidencia documental para respaldar que este haya sido el motivo, pero es perfectamente consistente con el sentido común. Otra novedad agrícola fue la que importó Pieter van der Broeke. En Yemen bebió Algo negro y caliente. Obtuvo los preciados arbustos a partir de los cuales ese líquido era producido, aun cuando eran celosamente protegidos, y los llevó a Ámsterdam. Se adaptaron bien a los invernaderos, los descendientes fueron transportados a las colonias neerlandesas en los trópicos y fue así como los Países Bajos rompieron el cuasi monopolio yemení de el café. Ilustrativo de cuán pujante era esa economía es que experimentó la primera burbuja especulativa a gran escala. No se trataba de oro, ni de plata, ni siquiera de nuez moscada. No, eran tulipanes. A partir de 1634, los bulbos comenzaron a encarecerse a tal velocidad que era posible materializar ganancias en un solo día. A inicios de 1637, en el clímax de esta fiebre colectiva, un bulbo de la especie Virrey valía 4.200 florines, equivalente a 120 veces el sueldo mensual de un artesano experimentado, o a 31 toneladas de mantequilla. Un sueco, cuya moneda de $10 pesaba 19,7 kilos, hubiese requerido de un filibote para transportar el efectivo necesario. Muchos de los tulipanes más valiosos habían adquirido esos precios exorbitantes por coloraciones especiales. Se les daba nombres rimbombantes como el Virrey o Admiral van der Eyck. En realidad eran especímenes enfermos, afectados por una peste que causaba llamativos patrones en los pétalos. Uno de los más espectaculares fenómenos de la historia de las finanzas cimentaba su frenesí en un virus. Esas criaturillas que ni siquiera cruzan con propiedad la frontera de lo vivo. La burbuja reventó el 3 de febrero de 1637 en un bar de Harlem, la ciudad de la cual recibe su nombre el barrio neoyorquino. Ese día, una libra de la variedad Switzer fue ofrecida en 1.250 florines y nadie la compró. El martillero bajó el precio sin resultados. Lo bajó más y aún más. El pánico estalló y en 3 meses los mentados tulipanes habían bajado a 1 centésimo. Cientos de miles perdieron sus ahorros. En esos 4 años de desmesura, el valor nominal transado de tulipanes fue cerca de 10 veces el valor de la mayor empresa del mundo de la época, la todopoderosa Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. El pasaje fue popularizado en el siglo XIX por Charles Mackay, un periodista escocés, pero esa fuente obliga a pisar con mucho cuidado. Cuenta que un marinero en busca de desayuno confundió un bulbo de Semper Augustus con una cebolla. Le hincó el diente y solo después se enteró de que valía el equivalente al sueldo de la tripulación completa por un año. Chambonada que pagó con cárcel.
No hay cómo desmentir esa anécdota, pero sí sabemos que los tulipanes son apenas comestibles, incluso durante hambrunas, mientras que McKay sostiene que resultó bastante delicioso. Los afectados tuvieron al menos la oportunidad de consolar sus penurias económicas con dichas políticas. El año que siguió al reventón, la guerra de los 80 años de emancipación contra España culminó en aquella resonante victoria que fue la Paz de Westfalia, que ya vimos en el episodio 45 sobre la guerra de los 30 años. A esas alturas, los Países Bajos ya eran potencia de clase mundial y con más razón continuaron innovando en calidad de independientes. En un claro contraste con las monarquías que inundaban el continente, buena parte del poder recayó en la aristocracia de comerciantes. Esta pequeña pero avispada sociedad siguió abriendo huella por varios años más, si bien no del todo exenta de la violenta política europea. 1672 es conocido como Ramjar, el año del desastre. Los Países Bajos fueron atacados en forma simultánea por Inglaterra, Francia y algunos de los estados que conformaban la actual Alemania. En la histeria que siguió, el gran pensionario Johann de Witt y su hermano Cornelis fueron asaltados por una horda enardecida que los culpaba de descuidar el ejército terrestre. La máxima autoridad de la República, además un hábil matemático con investigaciones en álgebra lineal, acabó fusilado, ahorcado y desmembrado. Su hígado fue luego asado y devorado en medio del frenesí. Los historiadores suelen ubicar el fin del siglo de oro neerlandés en este año del desastre. Ocurría también que el monopolio de las especias de las Molucas estaba probando ser menos valioso de lo esperado. Las tropas y flotas que su protección demandaba eran carísimas y el precio de estos vegetales empezó a caer a fines del siglo XVII. Parte de la explicación es Economía 101, oferta ya no tan estrecha. Para revertirlo, los neerlandeses quemaron volúmenes escalofriantes de especias en los muelles de Ámsterdam y limitaron las exportaciones desde el archipiélago. Otra parte de la explicación de la baja de precios es cultural. En los siglos previos a la exploración europea, la precedencia de las especias estaba teñida de velos sobrenaturales, fragmentos del paraíso que se manifestaban en forma corpórea en el mundo ordinario. El jengibre y la canela, decían algunos, eran extraídos en redes desde el Nilo, que las traía desde el Jardín del Edén, un reducto abundante en plantas exóticas. Ese sabor a paraíso de estos ingredientes ayuda a entender el uso religioso del incienso para proporcionar el aroma del reino celestial y la práctica de ofrecer especias a los dioses como ofrendas incinerables. Heródoto documenta la versión de mercaderes árabes de que la canela era transportada hasta sus tierras por grandes pájaros que la utilizaban para edificar sus nidos, localizados en precipicios inescalables. Para obtener esa bendita corteza, entonces, se trozaban bueyes y se depositaba la carne en la base de los acantilados. Las aves cargaban gustosas el festín y sus nidos se derrumbaban con el peso. Teofrasto, el sucesor de Aristóteles en la escuela peripatética del Liceo, ofrecía otra versión. Decía que la canela crecía en cañadas profundas, custodiada por serpientes mortales. Se cosechaba con guantes y zapatos protectores y se dejaba 1/3 como regalo al sol, que hacía la ofrenda estallar en llamas. Respecto del incienso, se rumoreaba que los árboles que lo producían estaban protegidos por serpientes voladoras. Según Heródoto, solo se las podía ahuyentar ahumándolas con estoraque ardiente, una resina aromática. A Plinio el Viejo no le tomaban el pelo y decía que esos viejos cuentos fueron inventados por los árabes para aumentar el precio de sus productos. Plinio tenía razón. Ya disipados esos mitos, devinieron en los artículos mundanos de alacena que son hoy. Al resolver el misterio sobre sus orígenes, quienes con tanto ardor perseguían este tesoro acabaron por devaluarlo. Los platos muy condimentados llegaron a ser vistos como anticuados o incluso decadentes. Si
Si se quería un producto exótico que surtiera como símbolo de estatus, ahora estaban el tabaco, el café, ojalá que llueva café, el té y sobre todo la piña, cuyo precio y uso como símbolo es tan increíblemente freak que nos explayaremos en otro episodio. Las especias bajaron del 75% de los ingresos neerlandeses en 1620 a solo el 23% en 1700, tanto por la baja de precios ya mencionada como por el creciente comercio de textiles. El monopolio terminó de aguarse en la década de 1750, cuando un horticultor francés logró extraer de contrabando algunas plantas e introdujo la nuez moscada, el clavo de olor y otras varias en colonias francesas. Las más apropiadas eran Reunión y, sorpresa, sorpresa, Mauricio, abandonada 40 años antes por los neerlandeses porque, según relata un artículo inglés de la época, la sobrepoblación de macacos cangrejeros destruían todo lo que había en ella. ¿Y sabe cuál era el nombre de ese horticultor? El inmejorable Pierre Poivre. Es decir, Pedro Pimienta. La venganza tarda, pero llega, habrán saboreado los portugueses. Historia Freak es escrito y narrado por Joaquín Barañao. Producción, Jorge Vilches. Postproducción, Daniel Cifuentes. Emisor Podcasting.